Román Tófalo es vicepresidente del Centro Comercial Industrial y de la Producción de nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Román? Buen día. Muy buenos días, Juan Antonio, ¿cómo estás? Bueno, bien, siendo optimista, bien. Bien. Este, qué sé yo. Al menos se terminó el mundial, eso no forma parte de la conversación diaria. Sí, digamos, nos podemos enfocar en temas muy importantes. Podemos Antes ir que a nada, otra cosa. no quiero olvidarme de decirte que vos dijiste recién, nombraste mi participación en CAME, y el día miércoles, que fue el Día Internacional de las Pymes, que tuvimos la reunión en CAME con autoridades nacionales, incluyendo el presidente de la Nación, que estuve con Pedro Cascales y te mandó especialmente saludos a vos, que siempre estás inquieto y siempre estás interesado en las actividades de CAME, y por eso es que lo está llamando permanentemente. Así que Ah, bueno, te bueno. manda sus afectuosos saludos. Bueno, aprecio mucho ese saludo porque es un hombre que además no duda en atendernos si tiene libre el teléfono, nos atiende siempre. Bien, Román, vamos a los resultados de esa reunión, más allá de esto que nos agrada saber, pero el problema es que siguen cayendo las ventas y aparentemente cada vez en una forma más pronunciada. Y yo sostengo, no sé si equivocadamente o no, que las ventas son la consecuencia del resto de las variables económicas y no un ingrediente que agrave la situación, que no sea el perjuicio en despidos que también se están produciendo en el área pyme. Sí, efectivamente, son el corolario, la consecuencia de la realidad económica que vive el consumidor, porque es preocupante, obviamente, la realidad de nuestro representado, el comerciante, el pequeño industrial, el pequeño tallerista, el pequeño empresario en general, de servicios incluso, pero más preocupante quizá es que eso que deja de comprar nuestro cliente son cosas que muchas veces necesita. Entonces, doble preocupación, ¿verdad? Y como decía, es consecuencia de una cantidad de medidas desacertadas en general, no solo en perjuicio de nuestro sector y en favor de otros, quizás, ¿no? Como le hemos hablado, porque en economía nada se destruye cuando los recursos dejan de estar en la población, los está concentrando algún sector que justamente tiene las prebendas, en este caso, que le da la concentración y la fuerza que tiene un sector que concentra el mercado, o prebendas que le da el propio Estado, en vez de tomar su rol activo, equilibrante, sobre todo de sectores más complicados, y bueno, desatendiendo eso, y no solo a veces desatendiéndolo, sino beneficiando manifiestamente otros sectores, como ser en este caso, bueno, ya lo hemos dicho, el sector financiero, minería, todo lo que es primario, todo lo que es producción primaria, que es la que más empleo genera, pero bueno, son las políticas que se eligieron y estamos inmersas en ello, y debemos manejarnos dentro de este marco de la mejor manera posible, con las herramientas que tenemos, peleando por los derechos de nuestros representados. Para eso vamos a CAME, a veces nos ponemos de acuerdo con otros directivos de CAME, a veces no tanto, pero bueno, si yendo un poquito a lo que pasó el otro día en CAME, y atento a esto, tuvimos una reunión donde se presentó, a pocas horas de haber asumido como ministro, el ministro de la Producción, Dante Sica, que fue acompañado por el ministro de Trabajo, el ministro Triaca, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Tuvimos una reunión larga con los tres ministros, en la que la parte más jugosa, más interesante para nosotros al menos, fue obviamente la charla con el ministro recién asumido de Producción, algo con el ministro de Trabajo que bueno, repitió más o menos sus conceptos y que yo, se mostró bastante poco permeable a nuestras propuestas, tiene una posición muy determinada, a la cual por ahí muchos dirigentes no compartimos, pero bueno, es su posición, es lo que la ciudadanía eligió y habrá que acatarse a eso. Pero bueno, en la charla con el ministro Sica, que a mí entender por lo menos, y por lo que hemos charlado después de esa reunión con algunos otros dirigentes,
me pareció un cambio positivo, porque por lo menos un ministro que tiene idea, a diferencia del ministro Cabrera que estaba antes, de un poco la realidad del empresariado y sobre todo el empresariado pyme y micro, por lo menos así lo manifestó ante la requisitoria, ante algunas preguntas que le hicimos. Uno denota que tiene un conocimiento, que tiene tiene participación en el sector, o por lo menos estos economistas que tienen consultora, pero por lo menos tiene un poco de contacto más directo con la realidad de las pymes. Y bueno, dada estas cuestiones, fue que le planteamos o le volvimos a plantear y comprometió en ese momento la prolongación, la postergación de los planes 3 y 6 y 12 cuotas, que hoy son una de las pocas herramientas que le van quedando financieras al pequeño comercio. En ese momento lo comprometió, lo confirmó el fin de semana. Todavía no tenemos las tasas financieras que se le van a descontar al comercio al dar esos planes, pero bueno, esperamos en el transcurso del día de hoy tenerla, porque necesitamos esa información. Y bueno, también comprometió adelantar algunas cuestiones de la ley PYME que estaban previstas para el año 2021 y 2022, también lo comprometió. Obviamente todavía no están, no se ha concretado esa promesa, pero esperamos que en el transcurrir de la semana se le dé forma a esa promesa para que sea realmente efectiva. Ahora, porque Román, como bien decías vos, vemos que, por ejemplo, en junio la estadística dice que cayeron a nivel nacional la venta minorista del 4,2%. El 4,2% para una persona, digamos, que no está, que no tiene un roce diario con la actividad económica, parece que fuera poco. Un 4,2% es la rentabilidad de más de un año de una empresa exitosa. Entonces, 4,2% en la actividad económica es un montón, y sobre todo si lo contrastamos con el peor año de la actividad económica de, no sé, me animo a decir, de los últimos 30 o 40 en la República Argentina, porque el 2017 fue pésimo en actividad comercial. Y si encima de ese año pésimo le restamos un 4,2%, queda claro cuál es la situación actual del comercio. Ahora, el presidente, ¿cuál es el mensaje que baja? Porque ahí estuvo hablando el vicepresidente primero de la UIA, y dice que en realidad el empresariado está enojado con el presidente porque no advirtió la gravedad de lo que había recibido. Y sinceramente un ciudadano de a pie que pudo de alguna manera reconvertir su situación personal, pagar alguna cuenta, comprar algún elemento de confort, y que hemos visto en estos días, no sé si vos vas con ese ojo por la ciudad, pero cada vez hay más autos, más nuevos en estado de abandono, lo que habla de una persona que tenía un elemento de confort que se le rompió y ya no lo pudo reparar. Entonces, a mí me parece que la industria se ha movido básicamente por un desarrollo del consumo en bienes que la Argentina no producía, o que no producía en una escala como la que pudo desarrollar. Entonces es como una suerte de nudo que no se termina de desatar, y los empresarios ahora de la UIA, ¿no?, están enojados con el presidente, y el presidente dice que los empresarios no lo acompañan. El problema es ¿a dónde, no? Sí, tu observación es real. Vos como periodista tenés ojo clínico para eso, y tomás ciertos parámetros, hasta a veces intuitivamente, más allá de que tú lo refrendarás con los datos que te brinda la estadística, que hoy tenemos al alcance de la mano por los distintos medios electrónicos. Y es así, uno ve que a veces jocosamente alguno dice de memes, como se dice ahora, de gente que dice: vendo el aire acondicionado que compré en cuotas hace unos años y hoy no lo puedo usar porque no puedo pagar la luz, que es todo un tema, ¿no?, el tema de las tarifas, ya lo hemos hablado, y va un poquito de la mano también con lo que estamos hablando, porque supuestamente aumentaron mucho las tarifas porque las empresas de servicios públicos no tenían rentabilidad para invertir en infraestructura.
porque lo que es para invertir en el sistema financiero sí tenían, porque eran uno de los principales compradores, tanto a título personal, los propietarios de las empresas de servicio, como las propias empresas, eran los principales compradores de un dólar futuro, compradores de LEVAC. Entonces, para eso sí tienen plata para invertir, pero no tienen plata para invertir en infraestructura. Entonces, es raro, ¿no? Pero lo que vos decís es real, es así. La gente perdió la capacidad de consumo y perdió la capacidad de mantener lo que había capitalizado en unos años. Está bien. En ese contexto, ¿qué fue lo que dijo el presidente? ¿O solo aplaudió? Y bueno, qué sé yo, lo que es una lástima es que cuando viene un presidente de la Nación uno no puede transmitirle. Él estuvo en la reunión de CAME felicitando a la CAME por el desarrollo que tiene, toda la parte, digamos, formal, pero y él vino con el discurso y muchas veces con el funcionario pasa eso, viene a una reunión con empresarios, que significa un gran esfuerzo para la entidad, porque para la entidad recibir al presidente significa toda una organización que es muy importante, y aparte el esfuerzo para el propio Estado, porque si el despliegue de seguridad que había alrededor de la CAME tiene un edificio en Alem 450, el despliegue de seguridad, que había manzanas cortadas, había, yo me animo a decir, más de 1000 efectivos de adentro y afuera de la CAME de custodia. Entonces sería interesante que, ya que uno tiene mano a mano y a 10 metros al presidente, o a 5 metros al presidente, para ser más preciso, poder preguntarle algo, poder decirle algo, poder transmitirle algo, no simplemente escuchar un discurso y que se vaya. Entonces ahí se pierde la posibilidad de hacerle saber un poquito la realidad del sector y de distintos dirigentes, sobre todo de los del interior. Pero el mensaje es que, bueno, que las cosas hay que hacer un esfuerzo, pero bueno, las pymes ya más esfuerzo del que vienen haciendo y que permanentemente hacen, porque las pymes invierten en el país, se endeudan, hipotecan su propia casa, ponen los ahorros en la empresa. ¿Qué más esfuerzo se le puede pedir al empresario pyme? Ni hablar al asalariado, que hoy ya arrancamos la charla diciendo o denotando que no le alcanza para satisfacer sus necesidades básicas. Y bueno, sería ahora que otros sectores, ahora la UIA está pidiendo, la UIA, que es la entidad que nuclea las grandes empresas a nivel nacional, está pidiéndole al Estado, el Estado le está pidiendo a la UIA, una cosa que es bastante incomprensible. No, la verdad que no puedo decirte, bueno, sí, nos transmitió una política de Estado donde nos dijo que el Estado va a ir con tal rumbo. No, lo único que quedó claro es que no encontraron hasta el momento otra solución que endeudarse o endeudarnos, y así vamos. Pero sí, encima, digamos, los diarios económicos, encima los diarios económicos hoy están preocupados porque echar a Sampaoli cuesta el 30% más ahora que cuando firmó el contrato, pero bueno, ya se va a ir Sampaoli y el Mundial todo, y va a quedar la resaca de la fiesta. Román, bueno, lamentablemente mucho análisis local no podemos hacer porque, como siempre decimos, cada ciudad tiene su propio microclima y su tabla de salvación. En el caso nuestro es la avicultura. Hemos sabido que las empresas avícolas están en un periodo de leve recuperación de sus números, y eso nos da tranquilidad, digamos, en razón de los de los puestos de trabajo, ¿verdad? Nos da cierta tranquilidad de que no va a haber concepcioneros por lo pronto en las cercanías que queden sin trabajo. Pero, digamos, ni eso nos ayuda a conformarnos, ni nos salva tampoco de que finalmente la ola nacional nos tape. Así que prevenirse y bueno, y seguramente el consumo seguirá bajando, porque la gente, como vos bien decís, está aquel que no prende la estufa porque tiene miedo de cuánto va a pagar el gas, y está aquel que no compra porque no sabe si le va a alcanzar la guita a fin de mes. No, por supuesto, porque aparte cada vez más se va a notar lo que venimos hablando hace meses, de que
la poca capacidad de compra que le queda a nuestro cliente se enfoca en lo más indispensable, y dentro de lo indispensable a lo que puede llegar, que es alimentación, salud, algunos impuestos que son o los servicios que los necesita, porque si no se los cortan, si no los paga, entonces para el resto del consumo, bueno, queda poco. Y bueno, y lamentablemente lo que debemos decir es que con este contexto, con la suba del dólar, con lo que va a traer la suba del dólar, los combustibles, esto lleva a un aumento de peajes, aumento de costos para las pequeñas empresas, aumento de costos para la producción, sobre todo para el pequeño productor, para el productor regional, y esto significa más inflación, menos capacidad de consumo, menos capacidad de ahorro, bueno, por enumerarlo simplemente, ¿no? Pero bueno, ya cada poca gente que queda capacidad de ahorro, por lo menos de los sectores que nosotros representamos. Pero es así, es el contexto, le recomendamos la prudencia y estar informado a nuestros asociados, no deber, es clave hoy no evitar los costos financieros a toda costa, tratar de evitar, a veces por ahí prefiere tener un poquito menos de stock, pero no deber, porque el costo financiero es imposible pagarlo con la rentabilidad que hoy genera un pequeño negocio. Entonces, bueno, son las claves para tratar de subsistir, hasta tanto por lo menos no veamos o no tengamos un mensaje hacia dónde vamos o hacia dónde vamos a orientar nuestros esfuerzos. Eso es lo peor de todo, la incertidumbre. Creo que el corolario de todo esto es que hay una gran incertidumbre de cuánto dura esto y hacia dónde vamos y hacia dónde debemos apuntar, porque claro, la política del Estado es que vamos a ir hacia determinado sector, vamos a ir hacia, qué sé yo, la fabricación de galletitas, bueno, todos nos pondremos las pilas para sembrar y cosechar cereales, tener harina, tener máquinas y hacer galletitas, pero como no sabemos qué es lo que puede llegar aguarda con el empacho. ¿Perdón? Aguarda con el empacho, digo. Sí. Entonces nadie sabe, no se sabe. Uno le pregunta, nosotros tenemos permanentemente consultas de comerciantes y digo, bueno, pero ¿qué hago? ¿A dónde me oriento? Y lamentablemente uno no sabe más que decirle que cuidado con los gastos, cuidado con endeudarse y hacer lo que uno sabe hacer, no tratar de por ahí a veces cambiar de actividad pensando que el cambio de actividad le va a significar una mejor realidad económica y financiera, pero nunca nadie va a hacer mejor su actividad en lo que sea especializado y en lo que sabe hacer. Bajarse del barco en medio de la tormenta no es lo más adecuado. Román, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Juan Antonio. Un abrazo.